Muy buenas a todos aquellos que acaban de sintonizar. Tremendo programa hoy aquí en Ricardo y Roberto, así que vamos directamente, pues nada, a presentar a nuestros amigos que nos acompañan el día de hoy. Muy buenas, mi querido Ricardo. Buenos días, Roberto. José Alfonso Almora, sí señores, a la reja que ya está aquí. ¿Cómo está, mi querido? A la reja y no preso, ¿eh? Efectivamente. Está Julio Buenos días, Quiveiro, gracias. Un placer. Julio Quiveiro, Julio Chilling. Después, básicamente, Chilling nos va a hablar de una actividad que va a tener precisamente. Vamos a estar conversando con eso un poquitico más adelante. Estas actividades que convoca Chile, que todas realmente son interesantes y dignas de observar. Pero quisiera comenzar el tema ya directamente para beneficio de nuestros oyentes que puedan pues escucharlo, y es básicamente el debate que se está dando acerca después de lo de Nueva Zelanda. Hay un ataque ahora en Holanda andando, no se sabe si es terrorista o no. Estamos siguiendo esta noticia, hay un muerto, hay varios heridos. Fue en un tranvía. Las autoridades holandesas no descartan el ataque terrorismo, pero lo que hemos visto es básicamente el surgimiento de ataques de grupos de supremacistas blancos. Lo hemos visto aquí precisamente en Broward, cuando el ataque a esta escuela. El joven había sido entrenado precisamente por milicias blancas aquí en la Florida, había recibido entrenamiento de ellos. Hemos visto cómo supremacistas blancos han atacado sinagogas. Recientemente hubo un sinnúmero de muertos. Hemos visto también cómo supremacistas blancos han atacado iglesias de afroamericanos. Se está convirtiendo esto en una epidemia. Es realmente un peligro el supremacismo blanco. El presidente de los Estados Unidos ha dicho que no, que son hechos aislados y que no tenemos que preocuparnos de eso. Mi querido Ricardo, agarra usted el bate. Mira, yo creo que hay un problema de violencia racial en el mundo entero, y Estados Unidos definitivamente no es ajeno a este lamentable problema, esta monstruosidad, y yo creo que todo el que tenga un micrófono, incluyendo nosotros, aquí humildemente desde esta cabina, todo el que esté en una situación de poder, encabezando gobiernos o ejerciendo una cátedra en una universidad, y todo el que tenga conciencia, humanidad, tiene que denunciarlo. Y lo que ha ocurrido en Nueva Zelanda es una atrocidad tan despreciable. ¿Hechos aislados, Ricardo? ¿Hechos aislados? ¿O esto es parte básicamente de una visión en estos momentos mucho más complicada? Mira, yo creo hechos aislados en el sentido de que este es un lobo solitario, que es el equivalente desde la ultraderecha racista a lo que han hecho a algunos locos en este país, como el asesino aquel en San Bernardino, nacido y criado, por cierto, en Estados Unidos, que él y su mujer, adheriéndose a una versión distorsionada del Corán, asesinó a gente. Y yo creo que hay que condenar una cosa y la otra. Y me parece que tenemos, yo creo que eso siempre ha existido, la sospecha del extraño, que a veces ese tipo de prejuicio, ese tipo de rechazo es doloroso, porque le dicen cosas racistas a las personas. Se ve en las escuelas, hasta los mismos cubanos conocemos esto. Yo tengo la suficiente edad para recordar cuando en esta ciudad había letreros. Eso no es mentira, eso es una realidad, eso no es una exageración. Aquí en Miami, cuando empiezan a llegar los cubanos, algunos estadounidenses decían, nos están jorobando, por no decirlo de otra manera, nuestra tranquila y pacífica ciudad. Esta gente con un idioma extraño, que hace unas comidas que huelen mal. Así mismo se escuchaba en las escuelas aquí, había letreros que decían "Speaks go home", etc. Aquello, que sepa yo, no recuerdo que se haya convertido en violencia de alguien cayéndole a tiro a unos cubanos, pero sí existía. Lamentablemente que ahora tenemos el internet, y ahora tenemos que, al igual que se puede diseminar lo bueno, las buenas ideas que mejoran la existencia humana, se mejora mucho. Se también
se propaga mucho veneno, estamos viendo este fenómeno. Yo creo que son Y hechos, hay que denunciarlo. claro, yo creo que son hechos aislados, quizás geográficamente, uno ocurre en un país, otro ocurre en otro, territorialmente, en el tiempo, uno ocurre hoy, otro ocurre a los 3 días, a las 4 semanas, pero no es ajeno al triunfo y el resurgimiento de la ultraderecha en Europa y también al sentimiento antimigrante. Todas estas personas que sí actúan como lobos solitarios, pero se sienten motivados una vez que ven todos estos hechos, ¿no? Sí. Y creo que por ahí Se vienen las alimentan, cosas. se alimentan. Triunfo de la ultraderecha, resurgimiento de la ultraderecha europea y por supuesto el sentimiento antimigrante y racista que está muy presente en Europa. En todo el mundo, pero en Europa está muy presente. Quiveiro, agarra usted el bate. Bueno, muy buenos días. El supremacismo blanco ha existido y yo creo que, bueno, se ha eliminado bastante, pero aquí hasta los años 50 y 60 había supremacismo blanco, porque las leyes raciales aquí, donde se separaban el negro y el blanco, era puro supremacismo blanco. Y no solamente era de leyes, era también que linchaban aquí a los individuos. Así. Entonces, eso no es un fenómeno nuevo. También está el fenómeno de lo que se llama ellos creen que es la jerarquización de las razas, donde las razas que ellos consideran superiores están siendo invadidas por razas que ellos no consideran, y este es el caso europeo que estaba diciendo José Alfonso, y sucede aquí, sucede en Europa y sucede en los países que nosotros llamamos políticamente países desarrollados, donde piensan que están invadidos por una cultura que no es la cultura de ellos, que es una subcultura y que trata de diezmar los pilares de esa sociedad. Ellos se están basando, en estos momentos, actualmente se están basando, por ejemplo, en la teoría del gran reemplazo, al sur ya totalmente, donde dice que quieren diezmar a la raza blanca y convertirla en una raza dócil para que los judíos que los controlan entonces puedan poder explotarlos capitalísticamente. Ese es lo que se maneja en ese aspecto. Y como se dice, el problema de la guerra racial, en cuanto a eso, siempre ha existido y va a continuar. Lo único que no a nivel de un grupo o de Estado, pero sí a nivel de individuo, que es lo que está pasando, que es lo que pasó en Noruega, que es lo que pasó en Nueva Zelanda, uno de los países paraísos que nosotros siempre lo decimos idílicamente, es el país donde no pasa nada, donde la sociedad, todo el mundo es perfecto y sin embargo hay individuos que están resentidos, aunque este individuo no era neozelandés, era venida de Australia, pero bueno, se dan cuenta de que pasa en todas partes del mundo y está pasando en Polonia, está pasando en Hungría y está pasando en muchos países y no sé hasta dónde va a llegar el asunto, pero sí considero de que es una realidad que no se puede obviar. Julio. Bueno, primero es un placer estar con tantos amigos y personas que admiro y respeto. Yo creo que el problema, mira, es mucho más complejo y en esto literalmente no es una cuestión solo de blanco y negro. Cuando cayó el comunismo soviético habían dos posturas que fueron en la intelectualidad estadounidense, que era la de Fukuyama, que decía el fin de la historia, que en efecto decía, bueno, la democracia liberal ganó, el capitalismo ganó, ya no hay más nada, esto no se puede mejorar. Y había una contraposición de Samuel Huntington que decía el choque de las civilizaciones, que él decía, no, esto es el inicio de otra vertiente. Y el tiempo le ha dado la razón a Huntington, porque hemos visto que la democracia liberal pues, se ha desprendido, el capitalismo se ha desprendido de otras cosas. O sea que esto es mucho más complejo que esto. Mira, hace 3 semanas, o en 3 semanas, básicamente desde febrero, en Nigeria se mataron a 125 cristianos por musulmanes terroristas. Sin embargo, la prensa, hemos escuchado ecos sobre eso. No, es una cosa muda. Sin embargo, lo que ocurre, estamos hablando básicamente de actos por el uso de violencia, que incluye tortura, incluye actos imperdonables. Sin embargo, no se hace ese tipo de eco. Es que las guerras religiosas siempre han existido. Claro, no, pero es que... Y lo que quiero decir es que básicamente lo que estamos hablando es algún fenómeno que sí toca una tecla muy, muy diferente. Las guerras religiosas vienen con nosotros y ha habido millones de muertos. O sea, nos hemos matado por nuestras convicciones religiosas, musulmanes a católicos, católicos a musulmanes. No. Lo que quiere decir es que una cosa es eso y otra cosa es lo que se está debatiendo en esto mismo, es que el asesinato sea por cuestiones precisamente raciales. Pero fíjate. Es parte
primero de la gran indiferencia de la prensa, de sí, o sea, escoger los víctimas, porque aquí la prensa, los medios están escogiendo a las víctimas, porque en efecto no les importa un bledo. ¿Por qué? Porque los cristianos son negros, ¿será? Porque eso sí es racismo. Es más, si quieren hablar de racismo, eso es verdadero racismo, porque que los víctimas son negros en el África, la noticia no lo recoge. Que los causantes de las víctimas sean negros, pues también le dan menos importancia. Sin embargo, esto es un caso modelo para cierta proyección que se quiere hacer. Hay que entender que no debemos hablar de ninguno de los dos. No, que se debe hablar de todo, pero de todo completo y traer un análisis, la ecuación de que sin lugar a dudas, sin justificar lo que son actos injustificables, pero no podemos pasar al lado, por ejemplo, lo que ocurrió en Alemania hace un par de años, donde 2.000 musulmanes inmigrantes violaron, atacaron a más de 1.000 y pico de alemanas, y básicamente hubo muy pocas personas que fueron a la cárcel. O sea, es importante entender de que lo que estamos viendo, y no es para justificarlo, pero estos son... Pero eso es lo que terminó diciendo este senador que le reventaron el huevo, de que la culpa de que los musulmanes los estuvieran atacando en Nueva Zelanda era la culpa de los musulmanes, porque estaban invadiendo Nueva Zelanda. Y básicamente cuando uno dice, ok, está bien, vamos a analizar esto, pero tenemos que analizar esto, y tenemos que analizar esto, y esto. Decía anteriormente que eso es básicamente lo mismo que ahora cuando hablamos de Venezuela, puede decir, ¿por qué no hablas de Venezuela? ¿Por qué no hablas de Cuba? ¿Por qué no hablas de Irlanda? ¿Por qué no hablas de esto? ¿Y por qué no hablas de lo otro? ¿No? Porque sin lugar a dudas hay básicamente lo que sucedió hace 2 años, me parece a mí que hubo cobertura. Lo que estaba sucediendo en Nigeria con Boko Haram, yo creo que es falso. Pero no es Boko Haram, no es Boko Haram. Es otro nuevo grupo. Lo que te quiero decir, lo que ha estado sucediendo en Boko Haram de los musulmanes atacando niñas, atacando musulmanes, porque no solamente atacan cristianos, atacan musulmanes, atacan a todo el mundo. Ha tenido una cobertura espectacular. Yo creo que es falso decir de que todos estos hechos que tú has mencionado no han tenido cobertura. Lo de Nigeria y los cristianos no lo ha tenido. Porque son cristianos, no son musulmanes. Pero lo que te voy a decir, no lo ha tenido quizás en la medida que lo ha tenido, pero es que se ha venido cubriendo esta noticia desde los años 80. Mira, Ricardo, mira, Julio, yo no creo que es que se trata de que haya una conspiración de los medios. No, pero eso aquí no en Estados Unidos de fake news, vamos a ver, no cubrimos esto. Mira, mira, la noticia. Es un camino de 2 vías, es un two-way street, ¿no? Entonces a veces a los periodistas se les exige que lo cubran todo. En primero no hay tiempo y en segundo la gente no le interesa. Y la territorialidad. La gente no le interesa. Y obviamente tú que estás interesado y te felicito por ello. ¿Pudiste averiguar la noticia? ¿Cómo lo averiguaste tú? ¿Cómo te enteraste tú? ¿En qué periódico lo leíste? Breitbart lo publicó. Pero no y esa es la cosa. Yo creo que la libertad de prensa, ¿no?, obliga al periodista a tratar de ser justo. La imparcialidad es imposible. Pero a tratar de ser justo, pero obliga al público también. Estamos mezclando cosas. Porque el ataque de Nueva Zelanda es contra un grupo religioso, ocurrió en una mezquita. Entonces, la colación que yo estoy trayendo es porque esto fue un ataque cristiano, que me parece, o sea, una comparación, que los números fueron superior y no hubo eco. Yo creo que eso, o sea, es sin decir que es justificable. En este momento en Siria hay ataques continuos contra la comunidad musulmana, con la comunidad cristiana. Continuamente. No hay que ir a Nigeria, la podemos encontrar en Siria. Nosotros hemos tenido en este programa, Ricardo y yo, a un sacerdote que estaba en Siria. ¿Te acuerdas, Ricardo, que nos estuvo hablando de las barbaridades que cometen eso? Hemos tenido cobertura. 75% de la persecución religiosa es contra cristianos. Pero la cuestión es que si vamos a justificar cada vez que tenga, o sea, pero no es lo que tú estás diciendo es que básicamente nosotros, o sea, escogemos la noticia por motivos políticos, es lo que estás diciendo. No. Y lo que está diciendo Ricardo, yo creo que todos podemos estar de acuerdo con eso, es que las noticias tienen una jerarquía. Y de la misma manera que nosotros traímos a ese sacerdote en un momento dado que estaba aquí en Miami y lo entrevistamos por las muertes que están ocurriendo en Siria, y de la misma manera que lo de Boko Haram tuvo su cobertura en un momento tremenda,
precisamente por los desmanes que estaban cometiendo estos asesinos, estos atorrantes contra la comunidad islámica y cristiana en Nigeria. Toda noticia tiene su momento. Lo que no podemos decir, mira, ahora ustedes están cubriendo esto y no cubrieron esto hace 3 semanas. Bueno, es que la noticia es hoy. Claro, pero la noticia es hoy. Pero bueno, pero este que estoy mencionando, o sea, lo traigo a colación porque es que forzosamente es reciente y pero básicamente es que no se ha escuchado. No se ha escuchado. La cuestión es que lo que yo me parece que no está bien decir, ustedes no son lo suficientemente íntegros porque ustedes están criticando esto ahora y no criticaron esto hace 2 semanas. Yo creo que se puede masticar y comer y caminar a la vez. Sí, no, pero si estamos hablando, porque el antefondo, y es a lo que quiero en sí desnudar, de que esto es un problema de supremacía blanco, que esto es... No lo es. Espera, que esto... No lo es porque... Okay, vamos, ahora me explica por qué no lo es, porque tenemos que pasar a la policía y darle oportunidad también al otro Julio y al Mora a participar, para no coger nosotros el programa solo. Regresamos. La situación es que es a nivel personal, no es a nivel de Estado. Sí. No es como, por ejemplo, en muchos países donde se ataca a un grupo, como por ejemplo en el caso en África existe, de que llega en los Tutsi, por ejemplo, llegó una nación y acabó completamente. En la misma Nigeria. Hubo una guerra ahí entre los Ibos y no me acuerdo. Exactamente. No es una política de Estado de que los blancos se estén uniendo para acabar con las otras culturas. Pero sí existe el fenómeno y como existe también el fenómeno religioso, y eso no se puede ocultar, de que hay religiones que quieren acabar no solamente con la raza blanca, sino también con la raza cristiana, con los cristianos. Hablábamos de la repercusión y la cobertura mediática que puede tener esto, y esto no va dentro del tema. Pero hay que reconocer algo también. Mira, yo te voy a poner un ejemplo. Hace 2 semanas, 3 semanas, el mundo se estaba acabando en Haití. Unas revueltas, unas protestas tremendas, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? Que lo que mediáticamente y lo que comunitariamente en esta comunidad tiene peso es Venezuela. Frente a Haití, con el mayor respeto a los no conciudadanos, pero convivimos aquí. Aquí hay haitianos que trabajan, que luchan, pero el peso que tiene la comunidad venezolana, y esto con el mayor respeto frente a la comunidad haitiana aquí, mira, Venezuela acapara los titulares. Además, la presencia de Estados Unidos dentro del tema venezolano no es la misma que dentro del tema haitiano, que está visto el tema haitiano como un problema nacional, el tema venezolano está visto como un problema ya hemisférico, hispanoamericano. Entonces, ahí yo tengo un ejemplo. Se estaba acabando el mundo en Haití, pero no había la misma cobertura, pero uno lo justifica y lo entiende desde el punto de vista como lector, como vidente, como escuchante de radio, que escucha radio, y como periodista. Eso es un ejemplo, por ejemplo. No, y lo que es la cobertura que se le está dando al hecho, quizás en detrimento de otros sucesos similares, es también porque Occidente no quiere parecer insensible ante la comunidad musulmana. De que se ha habido una matanza y entonces nosotros no vamos a cubrir, y entonces tú ves todos los medios que de una forma tratan de llevar y decir que hay equidad, que tanto si un musulmán hace un ataque terrorista como si se lo hacen a los musulmanes, ellos también están en la obligación de reportar el hecho y de condenarlo. Y esa es por eso la cobertura ha sido tan amplia en todo el mundo, y todas las cadenas de televisión. Y estoy aquí frente a 2 periodistas que han cubierto internacionalmente la logística de cubrir. Hay una realidad, señores, la logística de cubrir desde África cualquier evento no es la logística de cubrir desde Europa, donde tú tienes toda una serie de facilidades, independientemente de la cercanía que tiene Europa con Estados Unidos ideológicamente. Y logísticamente es un problema transmitir desde África, no es lo mismo. No es lo mismo cuando tú planteas los 2 problemas, no es lo mismo. Julio. Chile. Pero es que esto, yo creo que hay que no mirarlo en un sentido de netamente, porque en la geografía de dónde ocurrió. O sea, es obvio y se entiende que, o sea, intereses comerciales, algo que pasa en París importa más de que algo que va a pasar en Zimbabue. O sea, en un sentido de una cultura occidental nos mueve más. Pero este ataque en Nueva Zelanda se llevó a cabo contra musulmanes. O sea, fue un ataque en un lugar religioso. Uh-huh. Entonces, pues sí me parece que el tema de la religión en esto es una cuestión importante. Pero yo creo que no podemos pasar por alto. Y yo creo que este tipo de matanza, que son actos
de personas. Son actos de personas que de una manera loca, fanatizada, deciden tomar estos pasos precisamente para provocar una serie de actos y reacciones que vienen en su contra. El manifiesto que este señor pues, publicó, le llamó el gran reemplazo, que está lleno de determinadas incoherencias, que por un lado pues te dice, cuando le preguntan, o sea que él mismo se pregunta y da respuesta a una serie de cosas, señala una serie de cosas de personas como para ver si a esas personas se les cierran avenidas, en la referencia al propio presidente Trump, por ejemplo, que dice, ¿qué te parece Trump? Él dice, bueno, que en el sentido de que ha tal vez ayudado a los blancos está bien, pero como líder, él literalmente dice, por Dios no. O sea, que es un aspecto como decir, yo no quiero nada que ver con ese hombre, o sea, y eso lo vemos, por un lado se pronuncia socialista, por otro lado se pronuncia... Pero la pregunta, ¿hay supremacismo blanco? Y en este momento hay un peligro de supremacismo blanco cuando hemos visto... No considero que hay un problema de supremacismo blanco. En Europa no. Yo pienso, bueno, el nivel de tolerancia que estamos viendo en Europa, lo hemos visto, o sea, no ha habido un momento donde ha habido más tolerancia. Hay lugares en Europa donde la comunidad musulmana prácticamente tiene... Pero olvídate de los musulmanes, porque lo que te quiero decir, lo que te quiero decir es que los judíos... Espérate, lo que te quiero decir es que básicamente cada vez que hablamos los musulmanes ya justificamos cualquier acción en contra de ellos. Lo que estoy diciendo es los judíos se están yendo de Europa en montones, pero empezó con Francia. Básicamente, los pogroms en contra de los judíos. Coger la tolerancia. Pero lo que te quiero decir es que, claro que no, por eso te digo, pero cuando hablamos de los musulmanes, bueno, la verdad, nosotros los blancos europeos estamos aguantando bastante porque esta gente se están quedando con Europa, que esa es la teoría del reemplazo. Básicamente, si tú darte cuenta, lo que estás estás diciendo exactamente cuál es la teoría del reemplazo. Esta gente se están quedando con Europa, tenemos que sacarlo aquí a patadas. Pero eso te digo, no estoy siquiera hablando de la actitud de los blancos europeos en contra de los musulmanes, la actitud de los blancos europeos en contra de los blancos judíos. Pero hay que tener mucho cuidado de no caer en la trampa, porque decir, bueno, si defendemos a los pobres, entonces vamos a ser comunistas. Pero el supremacismo blanco siempre ha existido. Claro. Siempre, desde los fundamentos de los Estados Unidos y de la gran trata de esclavos que vinieron hacia acá, empezó el supremacismo blanco. Y eso lleva más de 200 años aquí en Estados Unidos y en Europa. Quizá se manifestó, bueno, la expresión más alta fue en Alemania. A pesar de que los judíos eran tan blancos como ellos, pero bueno, ellos querían ser más blancos que los judíos. Mira, hemos tenido en los Estados Unidos un presidente afrodescendiente que fue votado por los blancos, porque no hay suficiente número de afrodescendientes, de personas de la raza negra en los Estados Unidos para que hubiera salido sin nada más con ese voto. Así que yo creo que eso nos demuestra que hemos roto una gran barrera. Hay probablemente más representantes en el Congreso estadounidense de personas de la raza negra, que ante esto es demostrativo de que precisamente sean los tabúes a nivel institucional. Yo creo que lo que dijo mi tocayo, que no estamos viendo a nivel de Estado. Exactamente, no es una política de Estado, pero sí es una corriente de pensamiento y de opinión dentro de determinados grupos en la sociedad. Permiso, yo quisiera hacer una aclaración cuando se habla de Europa, España. Y con excepción de Vox como partido, ahora que le cae muy bien a mucha gente aquí, Vox sí lleva la política esa de, por ejemplo, han dicho este fin de semana que los únicos extranjeros que deben entrar a España y de recibir refugio son los venezolanos y los cubanos. A mí me parece una cosa horrenda eso por parte de Vox. Yo no simpatizo con Vox, a pesar de que aquí ciertos sectores mediáticos alaban y ponen un pedestal a Vox. Eso es su problema, cada cual hace lo que le dé la gana. Pero no es el caso de España. España ha sido, más allá de lo que uno espera, muy condescendiente, muy receptiva hacia los extranjeros. La presencia musulmana en España es tremenda. O sea, quiero hacer una aclaración, porque cuando se habla de Europa, todo el mundo piensa España. España, y voy a defender a la nación española en eso y a la política española de cualquier partido, creo que marca una diferencia con la inmigración en estos momentos, frente a Europa. Quería aclarar eso, ¿no? Ricardo, dispare usted, mi querido amigo. No, mira, yo creo que el ser humano tiende a ser suspicaz del extraño, del que viene de afuera. Y si el extraño, el que viene de afuera, tiene una vestimenta distinta,
y habla un idioma distinto, la tolerancia, que yo creo que es la clave de la convivencia, me parece a mí que es la clave del éxito que ha tenido Estados Unidos como economía, como un país que ha ido definiendo, ampliando el concepto de lo que es la libertad. Yo creo que la tolerancia ha sido la gran clave. El hecho de que a mí me parece que este país siempre se ha definido porque ha predominado la tolerancia. Ha habido más gente tolerante que gente intolerante. Yo creo que en este país hay más gente. Aun cuando la esclavitud. Con la esclavitud posiblemente era más la gente ignorante. Mira, yo creo en el concepto ese socrático. Uno de mis grandes ídolos, y no soy un experto, yo no soy el profesor Daniel Álvarez, que puede hablar de esto, pero yo creo que Julio hablaba de la responsabilidad del periodismo. Yo cuando comencé a trabajar en esto, me hice la obligación, la disciplina, creo que Roberto también, José Alfonso también, ambos también, de que nuestra misión es informar y por lo menos comprender otros puntos de vista. Nunca vamos a alcanzar la imparcialidad químicamente pura, ¿no? Y entonces uno de mis maestros en eso, uno de mis maestros de periodismo es Sócrates, que decía que la maldad surge de la ignorancia, del desconocimiento, ¿no? Y el desconocimiento a veces se transforma en miedo del que viene de afuera, del que habla con un acento distinto, del que tiene ciertas creencias religiosas diferentes, otro concepto de lo que es el más allá, whatever, ¿no? Y yo creo que eso se manifiesta en todas las sociedades del mundo, en todos los países que ha habido, en todas las tribus que han caminado por la faz de la tierra. A mí me parece que la clave de Estados Unidos es que siempre ha predominado la razón y que hemos ido adquiriendo conocimiento. A mí me parece que la esclavitud es un capítulo terrible en la historia de este país. Creo que lo superamos. Creo que esta constitución que lleva 240 años de existencia, que a mí me encanta, la constitución de Estados Unidos con todas sus imperfecciones, pero me gusta que es una constitución con 27 enmiendas. No se pongan bravos mis amigos venezolanos que conocen de constituciones, pero por ejemplo estoy viendo el artículo 187. Voy a invocar, una constitución tiene 187 artículos, hay otro el 300. Aquí tenemos 27 enmiendas, y se han derogado leyes infames. Por ejemplo, la esclavitud se abolió primero por una decisión ejecutiva de Lincoln y después por una enmienda. Yo creo que nos ha funcionado esto mejor, no es perfecto. Tenemos muchos problemas todavía en Estados Unidos. Y ser patriota en el sentido estadounidense es querer ir mejorando el país a través de la crítica. Julio, agárrate ahora. Pero sí, yo creo que sí tenemos un pasado de racismo. En el tiroteo a este tranvía en Utrecht han identificado a un ciudadano turco como posible atacante, Godman Tanis, nacido en Turquía, 37 años. Los medios hablan de al menos 20 heridos hasta el momento y un muerto. Hay una alarma general en los Países Bajos en estos momentos. Mira, yo creo que esta discusión que estamos teniendo acá es la manera de, en sociedades abiertas, pues tratar de impactar en este tipo de política, porque algo como, mira, la inmigración es muy diferente, o sea, chocar con alguien y porque se expresa diferente o se viste diferente o luce diferente. El problema es cuando piensan diferente y quieren imponer esa manera de pensar reflejado en modelos sociopolíticos en un país. Que ese es el gran problema con la inmigración musulmán, que esto es parte de un diseño de las madrazas de Arabia Saudita
de invertir en Europa con el fin de precisamente subvertir el orden. O sea, los musulmanes... No estamos diciendo de que todos, no estoy diciendo que todos los musulmanes que viven en Europa tienen ese fin, pero sí es un objetivo del islamismo radical tener ese frente. La ley Sharia, si la entendemos, pues tenemos que concluir que es un peligro para la noción de una democracia y de una sociedad abierta. Pero es que yo cuando, básicamente, y ese es el problema que yo tengo, ¿no? Cuando seleccionamos en una religión, decimos, esta religión tiene un aspecto que es un peligro para todos nosotros, eso es lo mismo que se dice de los judíos. O sea, hay una gran conspiración que sale de... No, pero es diferente, Robert, es diferente. ¿Por qué? Porque el judaísmo no busca la expansión. Para Hitler no era diferente. No, pero ¿cómo el judaísmo que no busca la expansión? Mi hermano, lo que estamos viendo... Si se está hablando de una conspiración mundial de judíos. El judaísmo no podemos comparar, o sea, la interpretación que... mira, yo coincido. Tú no, pero mira, negar. Gran parte de los musulmanes negar, no están. Hay 6 millones de judíos, hay 6 millones de judíos muertos porque alguien consideró que había una gran conspiración judía para apoderarse de Alemania y del resto del planeta. Es un delirio, es una locura. Pero negar eso es decir de que no ha habido básicamente una visión de que el judaísmo es un peligro para. No. Lo que yo estoy diciendo es que el judaísmo no es una religión de expansión. Pero para otra gente, por eso, precisamente porque hay otra gente que tiene una opinión diferente a la tuya, hay 6 millones de judíos que murieron en la Segunda Guerra Mundial. Pero Roberto, la opinión esa de Hitler, de ver en el judaísmo una amenaza, un delirio, o sea... Se la copió a Henry Ford, por cierto. Exactamente, salió aquí, mira, además esa interpretación... repito, yo creo que, y ahí es donde yo creo que tenemos, si porque vamos a hablar en serio, intelectual la de Hitler. No, es una aberración intelectual que estaba aquí en Estados Unidos. Es una aberración intelectual que sale básicamente de las leyes que lamentablemente Estados Unidos tenía para lidiar con el problema de los negros. O sea, la jurisprudencia alemana sale de la jurisprudencia norteamericana. Ya cualquier cosa. No, eso no es otra cosa. Sí. No es otra cosa, Julio, dispárate, Julio Chili. Que Julio, ya yo no sé para dónde. Entre Julio nos veamos. Ajá. No, es lo que estábamos hablando con relación de que si existe realmente, que era la pregunta que por lo que empezó el debate, si existía o no existía supremacismo blanco. Bueno, a lo mejor no existe supremacismo blanco de una forma como una ideología general, pero sí existen supremacistas blancos. Y aquí en Estados Unidos eso tuvo su origen aquí en Estados Unidos, y de que se ha cambiado. Ahora recientemente salió en Hollywood una película que le dieron el Oscar, de Green Book, que habla precisamente, y no estamos hablando de hace 300 años, estamos hablando de 1962. Había que escoger los lugares por donde podían ir los negros, porque si no los linchaban. Aquí en Miami, cuando llegamos los cubanos, aquí en Miami, mira, en Miami, cuando yo llegué de Cuba, aquí en Miami, si tú te montabas en un bus, años 62, quizás 63, 61, ¿no? Tú te montabas en un bus, te sorprendía que toda la gente de color estaba en la parte trasera del autobús y había muchísimos asientos vacíos en la parte de enfrente. Eso es un racismo. Había una tienda aquí que se llamaba La Shell. Yo me acuerdo que todos los cubanos iban a comprar a La Shell. ¿Tú te acuerdas de esa tienda? Sí, bueno. Entonces tú llegabas a la Shell y había, creo que sí. Había un baño para las personas afroamericanas y un baño para los blancos. Los judíos no podían entrar. Había un bebedero para negros y un bebedero para el de los negros, y no digo eso despectivamente, siempre estaba destartalado. Pero estaba eso. De los anglosajones. Bueno, ahora, yo te digo, a mí me parece que Estados Unidos es un país mejor porque se desbarató todo aquello. Claro que sí. A mí me parece que Estados Unidos, nuestra zona del sur de Florida, es mucho mejor hoy en día que cuando en Miami Beach caía la noche y una persona afroamericana no podía caminar por la... Después de la cena. A mí me parece que es mejor esto ahora. Yo quiero acotar algo, y hay razón de ambas partes. Roberto habla del expansionismo judío, existe, y el expansionismo musulmán. Sí, existe. El expansionismo judío existe. Wow. No, ahí sí. Básicamente es que esa es la visión del nazismo.
No, un momento. Sí, esa es la visión del nazismo. Déjame terminar porque yo no quiero caer en Ajá, que como nazi. por eso te digo. Pero no digo, Arregla eso rápido. No. En el contexto que yo lo estoy planteando no voy a arreglar nada porque quizás no me supe expresar. Sí existe el expansionismo judío, pero el aspecto económico, en otros aspectos, el expansionismo. Es que eso es lo que dicen los antisemitas. Bueno, pues mira, yo no soy antisemita y lo pienso. Yo pienso que los judíos tienen una preponderancia mundial a nivel económico y demás, y son sus propios intereses, ¿por qué no? Y me parece válido, Roberto. Ahora, lo que pasa es que el expansionismo musulmán, fíjate, lo que pasa es que el expansionismo musulmán quiere dominar, pero a través del sometimiento religioso. Y ahí es donde es la diferencia con los judíos. Pero yo no soy antisemita, al contrario, yo soy un, o sea, pero es que alabo al Estado de Israel como tal, defiendo al Estado de pero Israel. lo que estás diciendo, bueno, sin darte cuenta. es una cuestión de interpretación, ¿no? Pero yo te digo, lo que estás diciendo, básicamente, esa es la razón que dan los antisemitas para ser antisemitas. No, pero es un problema de ellos. Eso es como decir que el color rojo es comunista, el color rojo no es comunista. Pero eso es un estereotipo. Claro, estoy de acuerdo contigo, Robert. El estereotipo cuando... Eso es un estereotipo, porque incluso muchos judíos que triunfan, no triunfan ni siquiera porque son como judíos, triunfan como nacionales de sus propios países. Es lo que estoy diciendo, pero cuando se dice de que hay una conspiración judía para básicamente dominar al mundo, o que hay una conspiración musulmana para básicamente dominar al mundo, lo que estamos cayendo y sin darnos cuenta es en el argumento que utilizan los supremacistas blancos. La conspiración de los musulmanes lo están diciendo los propios musulmanes, o sea, que hablan de un yihad desnecesario. Bien, y el catolicismo no fue expansionista. El catolicismo no fue expansionista. Hombre, también. Bueno, también. Y porque fuera expansionista merecía básicamente que los católicos fueran asesinados. Mira, yo lo que... yo creo que los seres humanos... El catolicismo fue expansionista. Debemos... Y fue condenable también las cosas que hicieron. Lo que te quiero decir y muchas cosas que están pasando son condenables también. No por haber sido católico y haber sido expansionista están absueltos. Pero no están absueltos. En muchos aspectos están condenados como los musulmanes. Toda religión, la primera obligación de toda religión es básicamente predicar y convertir a los no convertidos. Esa es la primera obligación de toda religión. Espérate, que Ricardo está disparando y no lo dejamos disparar. No, mira. Yo no soy antisemita. Mira, vivimos en un país de 340 millones de habitantes, donde no existe una raza pura. Yo no creo que existen razas puras. Y yo creo que tenemos que llevarnos bien o matarnos, es una de esas opciones. Entonces yo creo que se debe de evitar todo lo que aliente al prejuicio. Inevitablemente en la raza humana, en las familias mismas, hay gente torcida, hay gente mala. Ovejas negras. Y entonces yo creo que no se resuelven los problemas del mundo, no se defiende la cultura, no se defiende la etnia, si se quiere, acribillando a gente que va a un servicio religioso y que obviamente no era un peligro, porque el señor logró matar uno solo a 50 personas. Si hubieran sido peligrosos, si todos los musulmanes en esa mezquita, en las dos mezquitas, que fueron agredidas, hubieran sido gente peligrosa, hubieran llevado armas y se lo hubieran bajado al tipo. Si todos los musulmanes del mundo tuvieran esa visión equivocada de cómo expandir su religión a través de la violencia, del yihad, la guerra santa, estaremos mal, porque ¿cuántos musulmanes hay en el mundo? 1.000 millones, 2.000 millones, algo así, no sé. Y no todos son radicales, ni todos. Entonces, los americanos tienen una expresión que se dice cherry picking, que escoges un pedacito de información para fortalecer tu argumento. Entonces, mira, pudiéramos decir, hablando de los judíos, que hay mucho prejuicio contra los judíos en algunos países musulmanes, ¿no? Pero el que salva precisamente a los judíos de España fue un musulmán, el sultán Suleimán. Sí, tú vas a Turquía hoy y todavía tú te encuentras a judíos descendientes de los españoles judíos expulsados por los católicos, por Fernando e Isabel. Nuestros queridísimos reyes católicos, porque en 1492 no solo se caracteriza por la llegada de Colón aquí, que también lo acusan a Colón ahora de genocidio, ¿no? Sino por la expulsión de los musulmanes de España. Y el que lo recibe fue Suleimán. Alfonso, arriba. Simplemente traer a colación un detalle interesante y después seguimos con esta otra lucha de Oye, anuncia tu evento.
¿Cómo no? Pero mire, que gracias a... Porque ha quedado nada, ¿eh? Los anglosajones, o sea, yo creo que todos admiramos la cultura anglosajona, pero en parte lo que ocurrió con la esclavitud en América Latina, por ejemplo, fue muy diferente gracias a la visión de los españoles y el trato que tuvieron en los Estados Unidos. Los británicos tenían, o sea, otro concepto y fueron mucho más brutal en el sentido de el trato que se le dio a los esclavos africanos y cómo se desarrolló. O sea, que lo que vimos acá en los Estados Unidos después de la independencia reflejó una política que vino desde Gran Bretaña, diferente a la que nosotros heredamos en Cuba, por ejemplo, o en Brasil, o en Venezuela, en Colombia. Hay que decir que nosotros en los Estados Unidos somos un crisol, pero estamos bajo los parámetros de la cultura anglosajona. Claro, no. Que es la que traza la Hay una princesa mulata en Inglaterra. Ahora, yo creo que, mira, la tolerancia cada vez más amplia, que abarque más, yo creo que es la clave del éxito. Pero mira, en ese país que definitivamente fue racista, que fue el Imperio británico, mira, hay una princesa ahora afroamericana. Yo simplemente quiero recordar, hace año y medio, una presentadora mulata de Univisión hizo una entrevista en el centro del país a un grupo de supremacistas blancos que intentaron en un momento determinado hasta lincharla. Hubo problemas, o sea, existen, que son minoría aquí, bueno, está bien, pero existen los supremacistas blancos en Estados Unidos, no solo en Europa, y a veces desde diferentes estratos de poder en diferentes países del mundo, incluyendo el mensaje, pues es un poco alentador para esta gente. Hay que tener mucho cuidado lo que se dice por parte de figuras políticas, desde la presidencia hasta las más a nivel de pueblo, porque cualquier mensaje oficial puede alentar esto. Y es muy peligroso. Mira, yo creo que consustancial con la naturaleza norteamericana ha sido precisamente esta cultura anglosajona, que la tiene. Y esa cultura anglosajona hace y predispone a la persona a pensar de que la cultura occidental, representada por los blancos, la cultura, o sea, una cultura que debe mantener el protagonismo y que está siendo amenazada por otros grupos. Yo creo que eso es consustancial con Estados Unidos. ¿En qué se diferenciaba? Y este artículo que Ricardo mencionaba al principio lo señala. ¿En qué se diferenciaba el supremacismo blanco de Estados Unidos con básicamente el nazismo? Donde se diferenciaba era que el nazismo no creía en las libertades políticas, pero que los supremacistas blancos de la época, de la década de los 30, que colgaban a un afroamericano, a un negro encantado de la vida sin pensarlo dos veces. Hay una canción de Billie Holiday que se llama Strange Fruit, que habla de eso, de frutas extrañas colgando y eran de los negros, árboles, y eran los negros linchados. ¿Dónde se diferenciaba? Que el nazismo era, o sea, desde el punto de vista político, era totalitario. Para los blancos norteamericanos, las coincidencias eran totales, no habían coincidencias. La mayor diferencia era en que ellos creían que tenía que venir una democracia para blancos nada más, ni siquiera para mujeres, para blancos, hombres y poseedores. Eso está hasta el año 20, básicamente las mujeres aquí no tenían derecho. En el 22 exactamente, el derecho al voto. Exactamente. Ahora, eso es consustancial, y de la misma manera que la misericordia es consustancial con el pueblo norteamericano. Es consustancial. No ha habido pueblo más misericordioso a través de la historia, ni más dadivoso, ni más generoso. Y dispuesto a reconocer sus errores históricos y corregirlos. Exactamente. Eso es verdad también. Existe esta contradicción dentro del pueblo norteamericano que ha estado luchando y se ve en la guerra civil. Es básicamente ese pueblo generoso que quiere reconocer a todos los que nacen en este país como ciudadanos de este país con una generosidad tremenda, y donde miles de norteamericanos blancos murieron por los derechos de los negros. Eso es verdad, y eso está ahí, no se puede negar. Una nación que quiere ofrecer, y una nación que quiere ofrecer las oportunidades que tiene como nación en general para todo el mundo. Y es un hecho sin precedente, porque la democracia, cuando surge en Roma, era una democracia también clasista. No incluía a todo el mundo. Eran los ciudadanos romanos eran los que tenían el derecho, los esclavos, los plebeyos. Esa gente no tenía derecho. Pero la misma vez que reconocemos esa nación tan generosa, esa nación donde miles de ciudadanos blancos dieron sus vidas por los derechos de los negros norteamericanos para que tuvieran, existe ese otro Estados Unidos. Existe ese otro Estados Unidos que lamentablemente todavía en sus genes
está ese debate que ha existido básicamente en la historia norteamericana. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Parecía que las fuerzas estas del supremacismo blanco habían durante la Segunda Guerra Mundial habían sido puestas no solamente ni siquiera a la defensiva, sino habían sido eliminadas, representadas por Lindbergh en un momento dado, y aquí los grupos neonazis en Estados Unidos tenían una preponderancia y tenían un protagonismo tremendo. Los representaba un sacerdote católico que en su momento, su programa de radio tenía 20 millones de oyentes. Eso no lo tiene en este momento nadie, ni siquiera. No lo ha tenido en la historia de la radio en Estados Unidos nadie. Lo tenía ese hombre cuando la población norteamericana era muchísimo menor y era básicamente un neofascista que creía que Alemania era la alternativa para los problemas que enfrentaba Estados Unidos. Después de la Segunda Guerra Mundial eso parece que desaparece. ¿Qué es lo que estamos viendo? En estos momentos, aquí en la Florida, lo que pasa es que nosotros vivimos en un país diferente y todavía no hemos llegado a Estados Unidos. Aquí en la Florida hay campos de milicianos blancos, probablemente después creo que es de Carolina del Norte, y es donde más milicias blancas hay en el país, aquí en la Florida. Creo que en el área de Ocala. Por ahí. Más de un millón de personas se van a entrenar todos los fines de semana con armas que compiten con la del gobierno de Estados Unidos, precisamente para imponer ese Estado blanco. Lamentablemente, ¿qué es la diferencia que estamos viendo en este momento? Y por qué este señor dice, yo me inspiro en Trump después de criticarlo, porque desde la Casa Blanca lo que estamos viendo es... se inspiraba en Trump. Dijo que su modelo era que básicamente Trump había reivindicado el blanquismo, lo dijo. Como líder. No, oye, pero vamos antes de terminar, yo creo que debemos de anunciar el evento que tiene Sí, seguimos el jueves 21 de marzo a las 6 en el West Dade Regional Library, Patria de Martí y Alianza Democrática invitan a un simposio. El simposio es Ley Libertad, la ley Helms-Burton, por qué se debe implementar. El moderador es ¿Se va a implementar? Julio Schilling. El 17 de abril, ¿se implementa? Quisiera que se implementara. ¿Pero se implementa o no se implementa? Vamos a ver. Hace falta coraje político, no sé. Ok, ¿se implementa o no se implementa? Yo pienso que no. Mi querido... Hay muchos intereses con aliados. No creo que se implemente. Intereses con aliados. Ricardo. Yo no sé si se implementa, pero yo creo que es una buena oportunidad para reiterar Bueno, está implementado. que la propiedad privada es un derecho humano violado por los sistemas Lo que no está comunistas, implementado es el título 2. violado Lo que no está implementado. por la dictadura de El título los 3. hermanos Castro. Título 3. Y que algún día eso se tiene que plantear en Cuba, como se ha planteado en los países, y no quiere decir que echan a la gente de las casas. Es que sin el título 3, realmente, porque el título 1 en sí es simplemente ampliando lo que ya existe. El título 2 es, bueno, una promesa de una Cuba libre, una serie de programación, magnífico. Pero el 3 es el que uno le puede demandar. Y el cuarto es el que entonces pues puedes dejar fuera personas que están traficando, empresarios que están y empresas que están traficando. Buitres que llegaron a Cuba y si no simplemente el 3, el 4 no existe. El robo masivo que hizo la dictadura cierto, comunista de propiedades privadas, de industrias privadas, para luego arruinarlas. Porque mira, le quitaron los ingenios a Julio Lobo y mira lo que hicieron, acabaron con la industria azucarera. El Hotel Manzana Kempinski, que está en la Manzana de Gómez en La Habana, ha sido el encargado de la corporación de construir la casa en el segundo frente en Oriente, donde está residiendo Raúl Castro. Wow. Bueno, porque yo creo que sí, que lo que vamos a ver es la ampliación de los derechos que existen actualmente de demandar empresas militares, pero lo que no creo que vaya a haber. No, yo tampoco creo. Yo me voy por esa línea. Y van a hablar de eso, y los panelistas son Eugenio Yáñez, Nick Gutiérrez, abogado y analista político, Eugenio es editor de Cubanálisis, y Pablo de Cuba, experto legal. El jueves a las 6 de la tarde. Y Enrique García, sí. Se nos acabó el tiempo. A todos los Julios y a nosotros nos vamos. Que Dios nos acompañe a todos. María Julia, nos fuimos. Más no hay tiempo para más. Blood on leaves and blood at the road. Black bodies swinging.